¿Cómo estás, Buenísimo. Pedro? Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor, al contrario. bienvenido, Pedro, al Congreso de Gracias. Informática en Salud y muchas gracias por esta participación. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, yo antes de compartir la pantalla y la presentación, en principio, bueno, agradecerle la invitación, agradecer la presencia de Emiliano, que es más que mi coequiper, mi alma mater en estas cuestiones. Yo soy Pedro Silverman, soy médico, en este momento ocupo la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento, y vengo con un sesgo no solamente de la gestión académica, porque estuve de decano muchos años en medicina en la Universidad Nacional del Sur, sino que también el sesgo de docentes de gestión y política. Es una materia eh, de posgrado, de una maestría, pero que plantea algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión que me parecen importantes antes de comenzar esta presentación, porque la presentación es algo de lo que nosotros hicimos, pero que previamente lo planificamos. ¿Y qué implicaba la planificación? Primero una decisión política, después el análisis de las variables que hacían al proceso, fundamentalmente la definición del problema y de las herramientas a utilizar, y una aplicación del conocimiento y de esas herramientas para resolver un problema. Y finalizar con una evaluación de esa implementación, de esa estructura, y publicarla. Entonces, ese proceso, que es un proceso que uno enseña desde la gestión, que lo plantea en la teoría, bueno, pudimos llevarlo a cabo, fundamentalmente por esto, porque tanto yo como Emiliano pensamos que las cuestiones tienen que hacerse así, no solamente por nosotros, sino porque así se resuelve, o por lo menos se aborda un problema, pero así también nos trasciende. Esa ejecución trasciende a nuestras personas. Eso queda, se instala, y es un proceso que uno puede luego mostrar y transferir. Entonces me parece que esta presentación, más allá de utilizar el caso de la utilización de la tecnología, que sirve de caso, en realidad las categorías analíticas son fundamentalmente que tienen que ver con la gestión y política. Lo que vamos a presentar justamente, bueno, son las tecnologías para el apoyo de toma de decisiones, en este caso terapia intensiva. ¿Por qué? Bueno, estamos en pandemia, como todos sabrán, y el Ministerio de Salud tiene algo que ver en el abordaje de la misma. Ahora, ¿qué tiene que ver el área nuestra? Nosotros arrancamos en el Ministerio, en la dirección nuestra, pensando en los procesos que tienen que ver con la capacitación, con la formación de posgrado, fundamentalmente las residencias. Ni siquiera teníamos a mano la cuestión, la gestión del recurso humano, porque los registros de profesionales están en otra dirección, y porque tenía un sesgo muy centrado en la cuestión, no sé si académica, pero sí en la cuestión más formativa. La pandemia nos toma al ministerio con muchas deficiencias. Primero esto, que no era un ministerio, era una secretaría, y eso tenía sus implicancias en términos burocráticos administrativos. Pero también nos encuentra con un sistema de salud absolutamente devastado, con muy poca capacidad instalada, con muy pocos y mal distribuidos recursos humanos. De hecho, en el tiempo en que se hizo efectiva la cuarentena, que sirvió para postergar el pico de infecciones, nos dio tiempo para reforzar ese sistema de salud, con más de 2.000 respiradores, con más de 3.000 camas de terapia intensiva. Ahora, lo que no podíamos resolver es la cuestión del recurso humano, que eso es, eh, digamos, tiene tiempos muy largos eh, que no se pueden acelerar, como es la formación, pero también nos mostraba la poca ductilidad que tenía la formación de recurso humano, porque no pudimos, como en otros países sí, el reentrenamiento de algunas especialidades para que puedan dar respuesta a la terapia intensiva. Entonces, teníamos una ampliación de la infraestructura y de la estructura, pero no teníamos la posibilidad del recurso humano. Pero además lo que teníamos, lo teníamos muy mal distribuido. No solamente en cantidad, porque la mayor cantidad
de terapistas estaban concentrados en las grandes ciudades, en los grandes hospitales, sino que también en la calidad, digamos, la formación que tenían las personas que hacían terapia intensiva en hospitales o terapias intensivas más alejadas de los grandes centros, no siempre era la mejor. De hecho, digamos, muchos ni siquiera eran terapistas intensivos, sino que eran personas que asumían ese rol, que tenían cierto entrenamiento, pero no para patologías como las que genera el COVID. Entonces, a partir de ahí nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Digamos, ¿cómo damos desde nuestro lugar respuesta a esta problemática? Bueno, la oportunidad fue planteada como desde la telemedicina o modelos de cuidados de la telemedicina que estaba incipientemente desarrollado en el ministerio, pero que tenía otras características, que no estaba centralizado en un lugar donde se podía pensar en la problemática global, sino que el lugar donde estaba desarrollada la telemedicina estaba pensada como fin en sí mismo. Nosotros la pensábamos como una herramienta para la acción, y justamente eso es lo que le generaba una apuesta diferente, ¿no? Entonces, se desarrolló, escribimos y logramos una resolución que tenía que ver como una capacitación situada y permanente de telemedicina en las terapias intensivas de todo el país, fundamentalmente abordando las 3 disciplinas intensivas que más prevalencia tenían hoy en el abordaje del COVID, como es la medicina, la kinesiología y la enfermería. Entonces, el objetivo del proyecto era capacitar y asistir en la práctica a profesionales de la salud que atiendan pacientes críticos internados en la unidad de terapia intensiva u otras áreas con sospecho de diagnóstico de COVID. Se desarrollaron, bueno, había una serie de pasos y de elementos que fuimos desarrollando en forma permanente. Primero, el material, tuvimos que desarrollar material online para que puedan no solamente conocer y abordar el problema, sino también para que puedan entrenarse en algunos aspectos. De hecho, hubo muchos videos desarrollados para gente que no estaba muy acostumbrada a la terapia intensiva, pero que iba a asumir responsabilidades allí, que eran obviamente asincrónicos y que tenían desde una especificidad menor, o sea, muy generales de abordaje, hasta una especificidad concreta que tiene que ver con el tratamiento específico del COVID, el manejo del respirador, el manejo de las variables del respirador en terapia intensiva, o sea que los materiales eran bastante diferentes y producidos por nosotros mismos o por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. También otras actividades tenían que apoyar la toma de decisiones. Para esto se iban generando pases de sala, telerevistas de sala, con los hospitales de todo el país. Después lo voy a mostrar un poco, pero la idea era bueno, que aquel pase de sala en la terapia intensiva de la ciudad de Orán, en Salta, participen todas las... En realidad los dividimos por regiones, hacíamos 2 días por semana para cada región, porque bueno, por el número, la cantidad y además por la dificultad en la discusión de mucha gente, permitía que podamos trabajar profundamente en cada uno de los casos, pero ahí sí participaban expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que eran además terapistas de hospitales muy importantes del país, otros médicos, residentes, y eso generaba también que el mecanismo, en una enfermedad como el coronavirus, que no tenemos todavía, y mucho menos en esa primera instancia, conocimientos ni certezas, digamos, permitía también que se consensúen decisiones que no estaban escritas y que no estaban basadas en una evidencia concreta. Entonces, eso permitía una de las claves que planteaba el ministro Ginés González García en términos de democratizar el conocimiento. Lo que sepamos, que lo sepa hasta el último y más alejado centro de atención del país. También consolidar canales de comunicación inmediato y permanente para la consulta. Esto trabajamos con lo que nosotros denominamos el botón rojo, 24/7, gente de expertos de la SATI de guardia permanente para cualquier urgencia o tanto
clínica como algún problema o alguna duda, o hasta personal, porque también desarrollamos botón rojo en términos de salud mental. Sí, el botón rojo se disparó más de 60 veces, algo se fue muy utilizado. Crear una red de topología descentralizada y distribuida mediante tecnología web conference para la comunicación en tiempo real. Bueno, esto, lo que decíamos, lo regionalizamos. De aquellos lugares donde no tenían la posibilidad y la infraestructura, generamos las mismas para que puedan comunicarse. Generamos un tablero de mando para permitir dar continuidad y soporte a la comunicación. Teníamos 4 personas que estaban permanentemente coordinando y comunicando, avisando, preparando, devolviendo todas las actividades que se estaban haciendo, y además lo publicábamos para que todos estemos al tanto y en conocimiento y podamos participar. De hecho, el ministro participó en varias de esas telerevistas. Y bueno, íbamos generando datos para poder publicar a partir de los datos y de los tratamientos que implementábamos, porque también esto no tenía que dar para producir datos que mejoren la toma de decisiones y que sepamos dónde estábamos parados. Bueno, como yo le decía, la idea era, había un o dos, en general lo manejábamos con 2 moderadores o moderadoras en el Ministerio de Salud, y se incorporaban profesionales de distintos lugares que querían, en general de las terapias intensivas de la región. Estábamos hablando de región NOA, NEA, Patagonia, Pampa y Buenos Aires. El resto de los hospitales de la región. Había un expositor que presentaba el caso, el paciente, y los expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que coordinaban y definían. Se presentaba el caso, se identificaban los problemas, se aportaba, se discutía y se resolvía. A 86 días que hicimos el corte para la evaluación de la implementación, bueno, se generó un marco normativo, para eso es importante. Participaron 300 hospitales, 1.200 profesionales que participaban en varias oportunidades, 400 encuentros, 24 jurisdicciones que participaban, hubieron 200 casos presentados y 60 expertos de socios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que oficiaron de expertos. Bueno, también planteábamos en algún momento la duda de decir, bueno, nosotros caemos con esto en algunas terapias intensivas. Muchos estaban contentos y lo solicitaban a priori, pero otros no sabíamos si iban a verse controlados, supervisados. Hay alguna cuestión obvia entre los hospitales o los profesionales que están en lugares con mayores dificultades, frente a exponerse frente a expertos de los grandes hospitales. ¿No? Cuando uno lo ve de afuera, entiende que la dificultad y la complejidad están en los más alejados y no en los grandes centros urbanos, pero para los que están en los más alejados de los centros urbanos, pareciera que estuvieran una cuestión de inferioridad cualitativa, y que la mayoría de las veces es de manera inversa. Pero bueno, teníamos esa duda, esa cuestión de que se sientan supervisados, controlados o evaluados. Entonces hicimos esta encuesta de satisfacción y realmente los resultados fueron muy buenos, la valoración era excelente, la mayoría se sintió acompañado, contenido en la toma de decisiones, muy pocos se sintieron examinados o supervisados. Bueno, esto del botón rojo, como ustedes verán, se activó en distintos lugares de todo lo ancho y lo largo del país. Ya les digo, más de 60 veces con problemáticas puntuales, pacientes puntuales que no estaban respondiendo. De hecho, creemos que, o por lo menos nos decían que fueron, la mayoría de las veces cambió el curso de la historia natural, no natural, pero la historia de enfermedad de esa persona, y pudieron salir a flote gracias a los aportes que le habían hecho en ese momento. Bueno, hubieron capacitaciones online, como les comentaba, de teleasistencia, videos, de enfermería, de kinesiología. Hubieron más de 70.000 vistas y descargas en cada uno de los videos. Y los jueves hacíamos
como ateneos entre los expertos, donde generaban recomendaciones y se publicaban como perlas COVID-19, que eran cuestiones que estaban en duda o en discusión, si el uso de corticoides sí, el uso de corticoides no, que antibióticos sí, antibióticos no, que prono sí. Bueno, una serie de circunstancias que estaban todavía en duda y que, bueno, consensuaban los expertos y salían las recomendaciones, de hecho se publicaban en la página del ministerio. Y finalmente, esto es lo que decía al principio, esta experiencia se termina publicando porque creemos que es una experiencia que debe ser conocida, transmitida, transferida y que tiene que trascender lo que se hizo puntualmente y que tiene que ser un ejemplo de cómo las tecnologías ayudan, colaboran y resuelven problemas que tiene que ver con que no se podían resolver de otra manera por cuestiones inherentes al propio proceso, digamos, que es la formación del recurso humano. Así que, bueno, hubieron muchísimas experiencias gratificantes desde el nivel central y pudimos sentir que el ministerio estaba trabajando, funcionando al lado de cada una de los pacientes y los médicos y las médicas que estaban en el campo de batalla. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias por la excelente experiencia que nos contaron. Felicitaciones sobre todo. Como ejemplo de poner, ordenar, alinear, ¿no? Nosotros también somos médicos y es cuestión, la informática o la telemedicina o lo que fuese son herramientas. Y Bien. creo que la introducción tuya fue muy buena. Le voy a dar paso a Cintia que pueda contarte alguna pregunta y ya despedirlos. Sí, Lo mismo a Emiliano que lo veo de vuelta ahí. Muchas gracias. Me parece, además de toda la experiencia que comentaron, que es muy importante remarcar esta cuestión que dijiste al principio, la importancia de la planificación, porque a todos nos pasó estando en los ministerios, en cualquier lugar que estuviéramos, el caos, que arrancó la pandemia, que teníamos que salir con algún tipo de dispositivo para ayudar. Bueno, en el día a día era muy difícil pensar en una planificación como la que ustedes armaron y que es posible que ahora ya tengan documentado esta experiencia, este formato de aprovechar las TICs para mejorar la comunicación con los recursos humanos. Eso me parece muy valioso y como deja documentada una lección aprendida que en momentos críticos es justamente cuanto más tenemos que invertir en planificar, en ordenar, en sacar indicadores. Así que, nada, y yo también, que tengo varios roles, y uno es estar en el hospital del Bicentenario de Ituzaingó, todo esto que, nada, agradecerles, porque desde la Dirección de Talento Humano, en estos hospitales que hay bastantes, nada, escasez, empezar a rodar y adquirir experiencia, todos estos dispositivos que dispone Nación, como este asesoramiento mediante teleconferencia es sumamente valioso, así también como la encuesta del plan de cuidado del personal, nos ofrecen un dispositivo ya estructurado y que empodera a los equipos en el interior del hospital a poder generar alguna política al interior de los centros de atención y adecuarla a las necesidades. Así que, bueno, yo más que preguntas, agradecidas por el aporte y bien merecido, digamos, esto de dedicarse al talento humano es lo que están marcando. Generar talento humano, acompañando al talento humano, dándoles herramientas para seguir creciendo. Gracias, Cintia. Bárbaro. Voy a ver si queda alguna Bueno, pregunta en los canales y ya los liberamos. Sí, No, lo que sí seguramente quizás después le vamos a transmitir algunas preguntas porque llegan asincrónicas con sí. cierto delay o por ahí los participantes al estar en YouTube van escuchando después los videos, así que seguramente le vamos a estar transmitiendo, transmitiendo las inquietudes y las preguntas de los asistentes. Bárbaro. Bueno, nos Pedro, vemos entonces. Gracias. Tipo, Bueno, un felicitaciones y beso muchas grande, gracias. Hasta saludos. luego.